Bienvenidos al Club de Lectura Católica. Estamos leyendo Me encontré con Jesús, ahora que sigue. Respuestas sencillas a preguntas comunes de Wilson Tamayo. Ya hoy vamos a dar inicio al segundo capítulo. ¿A qué me tendré que enfrentar? 17. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Seguro que hay una buena lista de cosas que debemos cambiar sin demora. A decir verdad, es el Señor el que nos va poniendo en el corazón aquellas cosas a las que debemos renunciar y aquellas nuevas y maravillosas que hemos de abrazar. Por eso, antes de ponernos a seleccionar cosas, vayamos más profundo. Veamos el espíritu que debe animar al cambio que vamos a dar en nuestra vida. Lo primero que hay que hacer es poner a Dios en el primer lugar. Es fácil decir que Dios está en primer lugar, pero de decirlo a vivirlo hay un abismo. Si hay algo reiterativo en las Sagradas Escrituras, es precisamente esto. Dios debe ocupar el primer lugar. Así hay infinidad de textos que condenan la idolatría por poner algo distinto en lugar de Dios. Este algo distinto en nuestros días no es precisamente una imagen de yeso, como piensan equivocadamente nuestros hermanos protestantes. La inmensa mayoría de veces, ese algo distinto que se pone en lugar de Dios es nuestro propio orgullo, nuestra búsqueda desesperada de placeres, apegos y vanidades. Nos hemos erigido reyes de nuestra propia vida, y la verdad hay que reconocer que las cosas no nos han salido bien. Por esta razón, el cambio que debe ocurrir en nuestra manera de pensar cuando conocemos el amor de Jesucristo consiste en ponerle a Él en el lugar que le corresponde. Él debe ser el Rey de nuestra vida. A ti y a mí solo nos corresponde introducirnos en su reino, el del cielo. El reino de los cielos es precisamente el reinado de Dios en nuestras vidas. Es quitar nuestro propio ego del trono de nuestro corazón y dejar que sea nuestro Señor el que gobierne y reine en nosotros bajo sus criterios. En una ocasión, un sacerdote nos pidió, en medio de una conferencia, que organizáramos en nuestra mente, en orden de mayor a menor, la importancia para nosotros los siguientes tres elementos: familia, Dios y trabajo. Al preguntarnos por lo primero en importancia, todos respondimos en unanimidad: Dios. Lo segundo y lo tercero, también de manera unánime, fueron familia y trabajo, respectivamente. Después de un instante de silencio, el sacerdote repitió el orden que le habíamos dado: Dios, familia y trabajo, y nos dijo: bien, trabajo está en tercer lugar. Ahora les pregunto, ¿cuántas horas dedican diariamente al trabajo? La respuesta oscilaron entre 8 y 10 horas diarias. El clérigo concluyó con una pregunta fulgurante: si dedican 8 o 10 horas diarias a su tercer lugar, ¿cuántas horas dedican a su primer lugar? ¿Cuánto tiempo dedican a Dios diariamente? Hubo un silencio sepulcral. Con esto, el padre demostraba a quienes le escuchábamos que, muchas veces, el Señor es nuestro primer lugar solo en los labios, pero no en nuestro corazón. Ya escucho a alguno que protesta: para mí Dios sí es el primero, pero tenemos que trabajar. Y a otra que repara: yo convierto mi trabajo en oración. De acuerdo con los dos. Hay que trabajar y hay que hacer del trabajo oración, pero es que es justo ahí donde se manifiesta si Dios en verdad está en primer lugar. ¿Cómo podemos decir que Dios es lo primero para nosotros si deliberadamente faltamos a la Eucaristía dominical por trabajar? ¿Acaso está Dios en el primer lugar cuando somos fraudulentos en nuestro trabajo? ¿O cuando trabajamos en cosas inmorales? Allí Dios ocupa el último lugar, pues es desplazado por nuestro propio y caprichoso ego. Solo cuando ordenemos nuestro trabajo respecto a Dios, podremos decir que Dios está en nuestro primer lugar. En cuanto a hacer del trabajo oración, la pregunta es: ¿en verdad lo hacemos? Está bien que antes de entrar al trabajo se haga una oración, y quizás al final también, pero esto no es suficiente. Que Dios esté en el primer lugar implica ordenar la propia vida para sacar espacios fuertes de oración a lo largo del día. Las jaculatorias y pequeñas oraciones que se realizan son muy fructíferas. Sin embargo, esto no hace a un lado el que reces el Santo Rosario, vayas a la Eucaristía diariamente, en la medida que puedas, medites la palabra de Dios y hables a otras personas de aquel que conquistó tu corazón de tal forma que ocupa el primer lugar.
Pues puedes incluso organizar en casa y hasta en tu propio puesto de trabajo un pequeño altar con un crucifijo, una imagen de la Virgen y otra de San José, que te recuerde que Dios está en primer lugar. Escuché el caso de un chico que quería irse durante un año de intercambio a un país europeo para aprender a hablar inglés. Sus padres se mostraron complacidos con la decisión y le iban a apoyar económicamente para que lo hiciera. Sin embargo, el joven tuvo un fuerte encuentro con el Señor, que transformó su vida. Esto le llevó a posponer su decisión de aprender inglés y en vez de esto dedicar ese año a irse de misión. Al conocer el cambio de decisión, su familia entró en cólera y empezaron a esgrimir 1000 argumentos para que no lo hiciera. El estudio, los amigos, la familia, la novia, el trabajo, etc. Al final, fue tanta la presión que el joven desistió de su idea y no hizo ni lo uno ni lo otro. Lo increíble de todo es que dicha familia se preciaba de ser católica practicante, pero Dios no estaba en el primer lugar. Para irse de intercambio no habría problema de dejar familia, estudio, trabajo, etc., pero para irse de misión sí. ¿Es tan poca cosa Dios que en la balanza pesa más aprender un nuevo idioma que servirle? ¿Qué parte del mandato amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente no hemos comprendido? Es el primero en orden e importancia. De ninguna manera pretendo decir que trabajar o estudiar sean cosas de poca importancia. Como católicos entendemos perfectamente que el crecimiento humano debe ser integral y abarca todas las dimensiones de la persona. El trabajo y el estudio son grandes valores del ser humano. Pero aquí hay que aclarar que existen jerarquía de valores. Siendo unos más importantes que otros, tú y yo tomamos decisiones de acuerdo a la jerarquía que le damos a nuestros valores. Mientras no tengamos que escoger entre valores, es fácil decir de palabra lo que vale más para nosotros. Pero cuando llega el momento de poner en la balanza dos cosas que consideramos valiosas, familia o trabajo, honestidad o bienestar económico, los principios morales o el placer, etc., entonces ahí se sabe en realidad qué tiene valor para nosotros. Aquí estamos ante el valor supremo, ante aquel que le da sentido a nuestra existencia, ante nuestro fin sobrenatural ante Dios. Cualquier otro valor cae rendido a sus pies. Por esta razón debemos estar dispuestos a morir antes que pecar. Y esto no significa despreciar la vida terrena, significa simplemente que en comparación con la eternidad y el amor de Dios, la vida terrena es un valor más pequeño que la vida eterna. Esta es la razón por la que te debes consagrar a Jesús por María, porque Nuestra Señora te llevará a poner a Jesús en el centro de tu vida. A este propósito, dice San Luis de Montfort, por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es solo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. En resumen, debes poner a Dios en el primer lugar, pero no solo en tus palabras, sino en tu corazón y en tu vida. Debes permitir que Dios reine en cada aspecto de tu vida. No basta con hacer pequeñas oraciones. Se debe separar un espacio propio a la oración en el día. Sería muy conveniente mantener un pequeño altar en nuestro puesto de trabajo. Se debe crecer integralmente en todas las dimensiones de la vida, pero en la jerarquía de los valores, la espiritualidad está en la base de todo. La consagración a Jesús por María tiene como finalidad poner a Jesús en primer lugar de nuestras vidas. Gracias por ver el capítulo de hoy. Estamos leyendo Me encontré con Jesús, ahora que sigue, respuestas sencillas a preguntas comunes de Wilson Tamayo. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales como La Grecia de Dios y nos vemos mañana. Bendiciones.